determinación de los coeficientes de transferencia de calor en convección natural y forzada para diferentes configuraciones geométricas usando un prototipo controlado por software LabVIEW y hardware Arduino. Quien les habla, Arly Darío Rincón Quintero. Esta investigación se lleva a cabo entre Colombia y España. Por Colombia, las unidades tecnológicas de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y por España, la Universidad del País Vasco. En cuanto a la introducción, debemos resaltar que el equipo de investigadores se centra básicamente en el desarrollo de un dispositivo cuya finalidad es el estudio de la transferencia de calor mediante la convección forzada y natural bajo un control o seguimiento. Todo esto gracias a la integración, básicamente, de dispositivos de control electrónico como Arduino y la realización, el diseño y la implementación de una interfaz que ayuda a traducir esas señales obtenidas para ser controladas mediante ese software LabVIEW. La investigación consiste básicamente en la automatización de un túnel rotativo o un túnel giratorio, donde podemos tener diferentes ángulos de inclinación para las pruebas. Todo a través de una plataforma interactiva y con sistemas de calentamiento mediante resistencias eléctricas, estando estas acopladas a unas probetas, cuatro para mencionar, son 4 tipos de probetas en las que llevamos a cabo esta investigación. Y mediante esas resistencias eléctricas podemos simular y controlar lo que sería la temperatura superficial en la convección. Aquí vemos en la gráfica el túnel que permite ser basculante y variar el ángulo de inclinación. Vemos a medida o en aspecto global lo que compone este dispositivo, este prototipo. Vemos lo que es el túnel basculante, vemos lo que es la caja donde tenemos los dispositivos eléctricos y electrónicos, vemos un computador donde tenemos el control mediante un cable USB, ¿sí? Que se llevan las señales que procesa Arduino, y ya previamente por unas regresiones matemáticas podemos programarlas en LabVIEW para 4 tipos de, digámoslo así, de especímenes o de probetas que vamos a usar. En este caso, el fluido de trabajo es aire, ¿sí? Aplicando un flujo controlado por un ventilador a través del conducto móvil. Este ventilador está en la parte inferior, para diferentes ángulos de inclinación, ¿sí? Las variables termodinámicas son monitoreadas por el hardware Arduino, que permite el procesamiento de la información. Tenemos 4 tipos de probeta, una esfera, ¿sí? Con unas determinadas medidas o geometría. Tenemos un tubo, ¿no? Tenemos una placa plana y un banco de tubos. Entonces, cilindros, para ser más específico, un cilindro, y donde el flujo es longitudinal o es paralelo en el caso de la placa plana y el caso del banco de tubos. Bueno, se muestra uno de los diagramas más importantes, que es el diagrama de control AC, y dentro de la caja, donde se encuentran los dispositivos de control eléctrico y electrónico, se muestran 2 elementos bastante interesantes, que son el microcontrolador Arduino Uno y el relé de estado sólido SSR40DA. Bueno, lo que es el método de programación, que se usa es el software LabVIEW. Se distribuye en bloques, se distribuye como tal en bloques mediante una distribución de bloques conectados entre sí, donde cada bloque realiza un tratamiento. ¿Cuáles son esos? Lo divide,
lo integra, lo multiplica, etcétera, a la señal adquirida, ¿sí? La que queremos. Bueno, la señal se lee mediante un bloque write-read, ¿sí? La señal suministrada es suministrada mejor por un módulo MAX6675. Requiere una última conversión para pasarlo pues a las unidades internacionales, que pues en nuestro caso es la que manejamos. Se utiliza un SUD-bit, ¿sí? Con toda la fórmula matemática, con el fin de simplificar el espacio, y el resultado se muestra en un indicador DBL. Bueno, se requiere un bloque OpenPWM, ¿sí? Para controlar la velocidad del ventilador. Este necesita un pulso digital de 16 bits y este varía entre 0 a 1. Para traducirlo en una señal digital que recibe el relé de estado sólido que veíamos anteriormente. Bueno, además es importante resaltar que la velocidad del ventilador en RPM y la velocidad del aire, pues se realiza, para hacer esto, se realiza una relación polinomial entre la velocidad del ventilador en RPM y la velocidad del aire en metros por segundo, con datos tomados con un anemómetro, pues para poder llegar a esa regresión y llegar a una ecuación aproximada. Pues esta ecuación resultante de la regresión está dentro del bloque fórmula NOTS. Bueno, para los cálculos de las propiedades, estas propiedades se tomaron del libro de Yunus Engel, Transferencia de Calor, la quinta edición, básicamente la quinta edición. Con estos datos, pues se realiza una regresión polinomial, ¿sí? De tercer grado para cada propiedad en función de la temperatura. El bloque, fórmula NOT, pues se utiliza para ingresar fórmulas matemáticas de todos los números, número de Reynolds, número Nusselt, el coeficiente de convección, en el caso de la convección natural, número de Grashof, el número de Rayleigh. Entonces, todas estas fórmulas están dentro del bloque fórmula NOT y cada propiedad se toma, ¿sí? Y se muestra en un indicador DBL para permitir verla en la ventana de ejecución. Aquí vemos lo que es ya el aplicativo, ya en LabVIEW, lo que vemos en el PC, en la laptop. Entonces vemos la simulación acá del túnel. Vemos que podemos seleccionar si estamos trabajando convección externa natural o convección externa forzada. Y la probeta que tenemos colocada en ese instante. Podemos controlar con un pirómetro la temperatura superficial de esa probeta y la velocidad del aire, pues con la temperatura de entrada para adquirir esa transferencia de calor y los números que requerimos. En el llegado caso, si es natural, pues número de Prandtl, Grashof, Rayleigh, Nusselt y por lo tanto el coeficiente de convección H y el flujo de calor. Los resultados de discusiones, pues, se llevaron a cabo. Básicamente, los ensayos se realizan con 4 tipos de probeta, como decíamos, con ángulos que varían entre 0, 45 y 90 grados en cada una de estas probetas. Se produce, pues, el aumento de la temperatura de las probetas pues, mediante un pirómetro que controla ese controlado o se conecta a un termopar. Y con eso, pues, logramos poner o tener una temperatura constante superficial de la probeta. Dentro de los resultados, pues podemos ver en la tabla 1 lo que se obtiene o lo que se exporta del aplicativo para hacer comparativo entre los datos experimentales que bota el software LabVIEW y los que se hacen de manera teórica y manualmente. Al observar esta diferencia entre lo que bota el aplicativo con las regresiones y con la programación que se hizo, se observa que hay una desviación. Tomé la tabla 1, pero en la mayoría se repite
la misma dinámica. No supera el 5% de error entre el dato experimental y el dato teórico. Algo también de resaltar es que, por lo menos en el caso anterior, vemos que para la convección natural, ese error o esa desviación entre lo teórico y lo experimental, más o menos oscila entre el 4.8%. Y eso pues lo que demuestra que la programación realizada en el software LabVIEW es aceptable y confiable, ¿sí? Con respecto a los cálculos realizados teórica y manualmente. Bueno, en particular, ¿qué es importante? Aclarar algo, ¿no? Que estos dispositivos eléctricos y electrónicos, pues son nuevos, tienen una sensibilidad de fábrica muy buena, aceptable, pero que deben ser calibrados o reemplazados cualquier pieza en momento de una avería. Con esto, pues, logramos tener esa fiabilidad o esa confiabilidad para que no haya una desviación muy alta. Dentro de las conclusiones más relevantes, primero, a través de la teoría de la transferencia de calor fue posible comprender todos estos fenómenos de la convección externa forzada y la convección natural. Todo esto gracias al desarrollo de este algoritmo en LabVIEW y a través del procesamiento de datos utilizando el hardware Arduino. Otra conclusión importante, que es dentro de la plataforma para el control y visualización de variables, esta interfaz interactiva pues se crea adquiriendo los datos de hardware Arduino. Se procesan con el software LabVIEW, lógicamente. Desarrollando el algoritmo, pues se permite de manera eficiente ecuaciones experimentales y obtener lo que nos interesa básicamente, que es el coeficiente de transferencia de calor, para luego aplicar la ley de enfriamiento de Newton y saber ese flujo o esa transferencia de calor entre la probeta y el fluido que se está moviendo dentro del ducto. Bueno, las regresiones lineales utilizadas para este coeficiente de transferencia, tanto forzada como natural, no superaron el 5%, entre lo experimental y lo teórico. ¿Todo esto a qué se debe? Pues se debe básicamente a que los sensores de temperatura tienen una tolerancia bastante buena, que es alrededor de 0,25 grados centígrados, ¿sí? Dando, pues, se tiene una fiabilidad y una confianza en el equipo de aproximadamente el 95%. También podemos decir que existe un amplio rango de variación para la velocidad del aire. Esta puede estar entre 1.5 a 2.4 metros por segundo. ¿Esto debido o a qué se debe? Pues porque el rango oscila entre 2.400 RPM hasta las 3.100 RPM, ¿sí? Y con esto pues se pueden llegar a hacer innumerables pruebas para trabajos futuros. Algunas referencias importantes del trabajo, solo algunas, ¿sí? Y pues muchas gracias por su atención. Dejo mis datos, Arley Darío Rincón Quintero, y los datos de contacto para cualquier inquietud que lleguen a tener acerca de esta investigación. Muchas gracias.